Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some... Bienvenidos mis bros a una nueva comparativa. En esta ocasión te vamos a comparar al Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus versus al Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias entre estos dos equipos. Así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Si aún no te has suscrito al canal, quiero invitarte a que lo hagas en este momento. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjale un buen pulgar arriba a este video. Comencemos hablando de sus características y lo primero que tenemos es que ambos equipos comparten las mismas dimensiones: 164,2 milímetros de alto por 76,1 milímetros de ancho y 8,3 milímetros de grosor. En el peso tenemos una pequeña diferencia, pues el Redmi Note 11 Pro Plus registra un peso de 204 gramos. Por su parte, el Note 11 Pro registra un peso de 202 gramos. En la batería, el Note 11 Pro Plus viene equipado con una batería de 4500 mAh. Por su parte, el Note 11 Pro viene equipado con una batería de 5000 mAh. En la carga rápida, el 11 Pro Plus viene con una carga rápida de hasta 120 watts. Esta es capaz de cargar el equipo del 0 al 100% en 15 minutos. Por su parte, el Note 11 Pro viene con una carga rápida de 67 watts. Esta es capaz de cargar el equipo del 0 al 100% en 42 minutos. Pasemos ahora a su pantalla. Y en la tecnología, ambos equipos cuentan con una pantalla Super AMOLED. En el tamaño de la pantalla, los dos dispositivos cuentan con una pantalla de 6,67 pulgadas. En sus resoluciones, ambos dispositivos cuentan con resoluciones de 1080 x 2400 píxeles. Y en la protección, los dos equipos cuentan con Corning Gorilla Glass 5. En su tasa de refresco, los dos equipos registran tasa de refresco de hasta 120 Hz a 1200 nits. Pasemos ahora a sus cámaras, y en las cámaras traseras, ambos equipos vienen con un módulo de 3 cámaras compuesto por su sensor principal de 108 megapíxeles, un ultraangular de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. En la grabación de video con la cámara trasera, ambos dispositivos son capaces de grabar hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. En su cámara frontal o cámara de selfie, ambos dispositivos vienen equipados con una cámara de 16 megapíxeles. Está capaz de grabar video selfie hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. Pasemos ahora a la memoria y tenemos al Note 11 Pro Plus. Vienen presentaciones de hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Por su parte, el Note 11 Pro vienen presentaciones de hasta 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En la memoria externa o memoria expandible, ambos equipos cuentan con slot para tarjeta micro SD que soporta hasta 1 TB. Pasemos ahora al rendimiento y tenemos al Note 11 Pro Plus. Viene con Android 12 de fábrica, capaz de levantar hasta la red 5G. Por su parte, el Note 11 Pro viene equipado con Android 11 de fábrica, también es capaz de levantar hasta la red 5G. En sus procesadores tenemos al Note 11 Pro Plus, viene equipado con un Dimensity 920 a 2.5 GHz. Por su parte, el 11 Pro viene equipado con un Snapdragon 695 a 2.2 GHz. En la GPU o la gráfica, el Pro Plus viene con un Mali G68. Por su parte, el 11 Pro viene con un Adreno 619. Ambos dispositivos cuentan con tecnología NFC. Y en su precio de lanzamiento tenemos al Note 11 Pro Plus. Tiene un precio aproximado de $380 americanos en su presentación de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Por su parte, el Note 11 Pro
Tiene un precio de aproximadamente $300 americanos en la misma presentación, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno. Recuerda que este dato del precio solamente es a manera de referencia, esto puede variar muchísimo dependiendo de tu región, tu país y el almacén de la tienda donde lo compres. Y estas, mis bros, son las principales características y diferencias entre estos dos equipos, el Note 11 Pro Plus y el Note 11 Pro. Allí en el cajón de comentarios déjame tu opinión acerca de estos dispositivos y si hay alguna característica que te gustaría que mencionáramos en las próximas comparativas. Si este video te gustó, ya sabes qué hacer, déjale tu buen pulgar arriba y si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Cuídense mucho, mis bros, les mando un fuerte abrazo. Aquí en pantalla tienen más videos que les van a ser de muchísima utilidad. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.